Buenas, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuándo estén viendo este video. ¿Cómo están alumnos, alumnas? ¿Cómo está este nuevo inicio de año estudiantil? En esta nueva realidad que tenemos hoy en día en el mundo, en una pandemia que nunca habíamos soñado quizás, estar en una situación así donde todos los servicios de salud, desde atención primaria hasta atenciones especializadas, se ven en un desafío importante y este desafío nos afecta a todo el mundo y es un desafío que los profesionales de salud, en este caso los que ya estamos ejerciendo y ustedes que en un futuro también van a ejercer, pero desde ahora ya son parte de aquellos que ocupamos nuestra vida para prestar servicios de salud, entregar servicios de salud, eh, nos mantiene en este minuto con una carga laboral gigantesca y con eh, búsqueda de herramientas y necesidades y de resolver necesidades que hoy en día existen en la población. Estamos recién en la semana más previas de esta pandemia en Chile, las cuales desde ahora en adelante empiezan a complicarse y a dificultar un poco el funcionamiento normal de los servicios de salud. Y esperamos entonces tener un resultado que no sean tan complejos a la realidad que está ocurriendo en otros países. Pero enfoquémonos en la farmacología clínica, que también es una de las herramientas de la medicina que hoy en día está jugando un rol importante, debido a que son múltiples los equipos a nivel mundial que están trabajando en el desarrollo de nuevas alternativas para generar opciones para tratar a los pacientes, para generar alternativas para tratar a los pacientes. Porque estas alternativas es urgente buscar curas, tratamientos o vacunas para estos pacientes. Y se están estudiando tratamientos que ya existen en el mundo y la vacuna que se está buscando en diferentes países está ocupando la farmacología, todos los conceptos de la farmacología, pero especialmente de la farmacología clínica, para darle a los pacientes alternativas terapéuticas que sean seguras, eficaces y efectivas y que también estén al alcance de toda la población en el más corto periodo de tiempo posible. Lo que también vamos a ver en la clase que es un poco difícil, bastante difícil incluso, y está fuera de la norma la búsqueda de una vacuna y la búsqueda de nuevos tratamientos, porque la norma, como vamos a ver acá en la clase, es una norma que establece un periodo de tiempo de 10 años y más para buscar un nuevo fármaco. Y con la vacuna es lo mismo, pero se hacen excepciones para la gravedad de la situación que está ocurriendo. Entonces empecemos con conceptos de la farmacología y por qué lo importante de la farmacología. Principalmente lo importante de la farmacología clínica específicamente, en el primer ramo que nosotros tuvimos juntos, vimos la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿cierto? Y conceptos generales de antibióticos y otros conceptos como dolor, AINES, etc. Y observamos datos generales de cómo actuaría el ser humano, un cuerpo, un organismo, al responder un fármaco, pero lo que sí es cierto y lo que ustedes se van a encontrar cuando ejercen es que las respuestas de los fármacos o a los fármacos son individuales de los pacientes, porque todos los pacientes que nosotros vemos a diario son pacientes con características propias, con enfermedades propias, enfermedades metabólicas o enfermedades del funcionamiento hepático, renal, que tienen influencia en la respuesta farmacocinética de fármacos y otras enfermedades que tienen respuesta en la respuesta que tienen influencia en la respuesta farmacodinámica de un fármaco. Entonces, por eso, la farmacología clínica permite entender al paciente como un ser independiente, con sus características independientes, con una edad determinada, un peso determinado, un metabolismo hepático, una función renal determinada, que finalmente afecta todo el proceso de farmacocinético y también el envejecimiento, la maduración incompleta en el paciente lactante de algunos sistemas y el envejecimiento en el paciente adulto mayor, también se observa que tienen respuestas diferentes a las que uno espera en farmacocinética, pero también en farmacodinamia. La respuesta o la expresión de receptores específicos, y estos receptores también pueden ir
disminuyendo su sensibilidad, como lo vimos en farmacodinamia, o cuando son adultos mayores también la respuesta metabólica, por ejemplo, en fiebre se ve modificada y no es la misma que podemos observar en un paciente joven o en un paciente infante. Entonces, por lo mismo vamos a analizar en detalle esto. Lo importante, sí, alumnos y alumnas, es que esta clase no la voy a hacer tan extensa como debería ser en el minuto que podamos tener una clase presencial o como han sido las clases presenciales del ramo. ¿Por qué? Porque al ser una clase online, me gustaría que ustedes vayan realizando preguntas a través del foro y podamos ir resolviéndolas en conjunto y esas preguntas y esas respuestas puedan ser, eh, puedan quedar grabadas en la plataforma que dispuso la universidad. Y de esa forma también esa respuesta les va a servir a ustedes para ir estudiando en el momento que nos toque hacer evaluaciones, que yo creo que durante todo este ramo y durante este semestre van a hacer todo el ramo en forma online. Así que empecemos. Entonces la farmacología establece un paradigma inicial en donde la farmacología, la farmacodinamia y la terapéutica tienen que jugar un rol importante cuando el fármaco que tenemos acá tiene una concentración plasmática circulante en sangre y esa concentración plasmática nosotros la conocemos y conocemos diferentes tipos de concentraciones plasmáticas y la más importante, la concentración en estado estacionario, nos va a determinar finalmente un efecto terapéutico, pero también nos va a describir lo que conocemos como el ADME, la liberación del fármaco desde su vehículo, la absorción del fármaco desde el vehículo o desde la zona donde fue administrado, la distribución a través de todo el organismo, el metabolismo, que este metabolismo nosotros sabemos que es principalmente hepático, pero también puede ser metabolizado a nivel renal y otras vías, la flora bacteriana incluso, y la excreción, que principalmente la gran mayoría de los fármacos a nivel renal, pero también por otras vías. Después que pasa todo este proceso farmacocinético, sabemos que viene el efecto terapéutico del fármaco y existe la interacción fármaco-receptor, que ustedes la conocen, y dependiendo, según el tipo de teoría, de la concentración del fármaco receptor, vamos a tener finalmente una intensidad de efecto. Pero esta intensidad de efecto también depende de la concentración de los receptores disponibles, aquellos también que pueden estar de reserva, o aquellos receptores que se ha producido un downregulation o un upregulation, dependiendo de lo que esté ocurriendo en nuestro organismo. Y los mecanismos homeostáticos también, que por ejemplo en el caso de la hipertensión, en el control de la presión arterial, se ven modificados, porque no solamente un fármaco puede tratar la presión arterial de un paciente, sino que al existir mecanismos homeostáticos, una sola terapia en la gran mayoría de los pacientes no tiene una respuesta adecuada y por eso hay que ocupar otro tipo de tratamiento también. Y la eficacia finalmente, que tiene que ver con la terapéutica, es la que busca un resultado terapéutico deseable y un efecto esperado y unas características del paciente que tiene que ver de su patología y cómo va a responder al medicamento, también que nosotros podamos de alguna forma manejarla y tener una respuesta que esperemos que sea dentro de los parámetros que hemos estudiado. Entonces, ¿qué es la farmacología específicamente? Estudia el comportamiento de utilización de fármacos, y esto es importante, en hombres sanos. Cuando nosotros empezamos un estudio clínico, los primeros pacientes, los primeros 100, 200 pacientes que se exponen a un medicamento son personas sanas, y hombres específicamente con un determinado peso, ¿cierto? No fuman, no toman, etcétera, tienen una dieta equilibrada. Pero cuando nosotros ocupamos en diferentes partes del mundo un medicamento, se ocupan en personas enfermas y con características fisiológicas y patológicas propias de cada paciente, que van a generar entonces que la respuesta final que yo esperaba de un fármaco no sea la que yo leí en un libro quizá, o que me enseñó el profesor de farmacología. Entonces estos fármacos se usan en población general, en subgrupos específicos y en pacientes concretos. Y hoy en día vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué tipo de pacientes concretos se ocupan un grupo determinado de fármacos? Lo que también indica la farmacología clínica es la individualización del tratamiento farmacológico, lo que les comenté inicialmente, el cumplimiento terapéutico, la información sobre los medicamentos, los ensayos clínicos, la farmacoepidemiología y también la farmacoeconomía. ¿Qué significa la farmacoepidemiología? Son los datos
poblacionales que tenemos de respuesta a un determinado fármaco. Yo le he nombrado, por ejemplo, el cloranfenicol, que tiene una farmacoepidemiología en Europa, diferente a la farmacoepidemiología que podemos observar en Latinoamérica, del cloranfenicol, del metamizol, que es la dipirona, ¿cierto? Y la farmacoeconomía estudia conceptos de el acceso a medicamentos y cómo ese acceso se puede eh, permitir en un determinado país y que este acceso sea ligado a un gasto a través de los estados, de los servicios de salud, de los servicios sociales o de los servicios de seguros específicos de salud. Y esa farmacoeconomía también tiene que ver con cómo yo le permito a la población el acceso a determinados fármacos, por ejemplo las vacunas, y cómo hago que ese acceso sea en el tiempo sustentable y en el tiempo se pueda mantener. No que yo, por ejemplo, a una generación los vacune contra la influenza y a la siguiente generación por un tema monetario no la pueda vacunar. O contra el sarampión, la tuberculosis y otro tipo de vacunas. ¿Por qué entonces estudiar farmacología clínica? Para conseguir el mejor cuidado del paciente mediante la individualización del tratamiento farmacológico, optimizando los beneficios y limitando los riesgos de toxicidad. Adulto mayor, por ejemplo, con problemas de absorción digestiva, malnutrido, bajo peso, problemas renales, con un filtrado glomerular de 50 miligramos por ml minuto, y yo lo puedo estar evaluando por una enfermedad respiratoria con un determinado medicamento que las dosis fueron evaluadas en un paciente con una función renal normal. Además de un paciente con la función renal normal, este tratamiento se pudo haber evaluado en un paciente de 70 kilos de peso, ¿cierto? Sin una malnutrición, como le estoy poniendo en el ejemplo el adulto mayor. Entonces las dosis que yo aplique para un paciente sano, que van a ser 100 miligramos cada 12 horas, no van a ser las mismas que en un paciente adulto mayor con, con un filtrado glomerular de 50 ml minuto, que menos de la mitad de lo que uno espera en un paciente sano. Y es por lo mismo que la eliminación de los medicamentos que tome este adulto mayor van a ser mucho más lentas. Y si son mucho más lentas y yo ocupo la misma dosis, voy a poner en riesgo al paciente y generar que se pueda producir una intoxicación o un aumento del riesgo de efectos colaterales propios del medicamento. Entonces la monitorización terapéutica, la cuantificación de las concentraciones de fármaco en el paciente también es importante, y el diseño finalmente de regímenes individualizados de dosis para un determinado paciente. ¿Cuáles son las fuentes de variación de la respuesta farmacológica? ¿Por qué yo expongo que al paciente hay que evaluarlo como un individuo puntual y no como una generalidad? Porque, como ya les comenté, si empezamos con una dosis prescrita, primero tenemos que ver si el paciente se tomó el medicamento como le indicó el médico, le entendió lo que le dijo el médico, o sea, si existe un cumplimiento de tratamiento, si existe un error en la medicación o el paciente, en vez de tomarse medio comprimido, se toma un cuarto, se toma uno, o él sigue una terapia que no fue la indicada, la dosis administrada y las concentraciones plasmáticas finalmente que yo espero, dependiendo de los procesos de absorción de cada paciente. Por ejemplo, ustedes saben que hay cierto grupo de fármacos que a pH gástrico demasiado ácido tienden a inactivarse, o aquellos pacientes que toman algún antiácido o un inhibidor de la bomba de protones como el omeprazol tienden a subir su pH, y ese grupo de fármacos que se ven afectados con el pH del sistema digestivo y del estómago principalmente, pierden su capacidad de absorberse en forma normal y ya tenemos una dificultad final para la respuesta. Tenemos problemas entonces farmacocinéticos, variabilidad como vemos acá, con el mismo medicamento, la misma dosis, pero diferentes concentraciones plasmáticas debido a las características del paciente, y nivel farmacodinámico. Acá tenemos una curva claramente, como hemos estudiado en el año anterior, de la respuesta farmacodinámica, y observamos que para algunos pacientes hay una mayor potencia en la respuesta y para otro paciente una menor potencia en la respuesta y menor eficacia. ¿Debido a qué? A las características propias del individuo, claramente. El efecto placebo, incluso. Hay algunos pacientes que
pueden presentar un efecto placebo más marcado y un porcentaje mucho mayor de la respuesta puede corresponder al efecto placebo. Y eso se debe porque son percepciones propias del paciente. Porque existe también un efecto psicológico en la respuesta de los fármacos que tiene que ver con el efecto placebo. Y acá vemos también otro dibujo que explica lo mismo, la variabilidad de la respuesta a nivel genotípico. Los citocromos pueden ser más activos o menos activos a nivel genético, variaciones étnicas como lo hemos visto, ¿cierto? En pacientes asiáticos, en pacientes mapuche tienen una respuesta de metabolización más lenta al alcohol. Los estilos de vida, la dieta, los suplementos, fumar o no fumar, el cigarrillo tiene funcionalidad en aumentar la metabolización a nivel hepático, el alcohol igual, el ejercicio, el estrés. Vimos que el cortisol aumenta las metabolizaciones también, aumenta los estados simpáticos del organismo, por lo mismo puede acelerar procesos de metabolización, procesos fisiológicos como vimos, edad, envejecimiento, embarazo, salud cardíaca, cierto sistema inmunológico, la función hepática, renal y gastrointestinal se ven afectadas y también el ambiente puede afectar, el ritmo circadiano, en qué se ocupa el paciente, cuál es su trabajo también, otros medicamentos que esté tomando, infecciones o otras enfermedades. Entonces hay una variabilidad muy importante como ya vimos. La farmacocinética clínica entonces evalúa los modelos compartimentales, la biodisponibilidad y todo lo que hemos visto en farmacocinética, pero cuando uno dice farmacocinética clínica es porque se está evaluando las concentraciones específicas de los pacientes en sangre, se está siguiendo las concentraciones plasmáticas, se está evaluando, se está midiendo. Y eso se produce cuando yo hago una monitorización específica y puntual del paciente. Existe un efecto, ¿cierto? Y una concentración y una dosis y un efecto. ¿A qué me refiero esto? La concentración plasmática me va a dar en forma específica y puntual cuál va a ser el efecto. Voy a tener una mejor relación, pero la dosis no en todos los casos va a tener esa relación. Porque esa dosis puede verse afectada por una mala absorción, porque el medicamento no se liberó correctamente, etc. Entonces nos interesa la concentración y el efecto, una buena relación en concentración y efecto terapéutico. Los intervalos terapéuticos definidos los puedo ajustar porque sé la concentración plasmática del paciente, los intervalos terapéuticos estrechos también, la alta variabilidad interindividuo también la puedo observar sabiendo bien la concentración plasmática en un momento determinado. Y las dificultades para reconocer los efectos benéficos y los efectos tóxicos es mucho más fácil porque estoy siguiendo la concentración plasmática. No en todos los fármacos se hace esa monitorización, pero sí en los que tienen mayores riesgos. También me permite al monitorizar los fármacos individualizar la dosis que le voy a dar al paciente, tener una sospecha más certera de la toxicidad y también puedo evaluar el control de la adherencia terapéutica. Y esto se hace habitualmente en pacientes diabéticos que están tomando metformina, insulina o glibenclamida u otro antidiabético y yo evalúo la hemoglobina glicosilada del paciente. Habitualmente los pacientes, uno ve en atención primaria a diario que los pacientes los días antes del control se empiezan a tomar la metformina, la glibenclamida o la insulina, lo que le hayan prescrito. Pero la hemoglobina glicosilada tiene la característica de tener una información grabada en el resultado de hasta 90 días antes, hasta 120 días antes de ir a la consulta médica o al momento que el paciente se realiza un examen en sangre de hemoglobina glicosilada. Entonces nos da información si el paciente se tomó o no se tomó el medicamento, o se inyectó o no se inyectó correctamente la insulina, o se hizo o no hizo la dieta que debía hacer. Por eso yo puedo evaluar la adherencia que tiene el paciente a un determinado fármaco debido a que estoy evaluando la respuesta con un factor clínico de un examen específico. Eso también lo puedo hacer con anticoagulantes, ¿cierto? Cuando toman anticoagulantes que son del grupo de la vitamina K y el paciente a través de un examen de INR se llama, yo puedo evaluar si los niveles de vitamina K y el nivel de anticoagulación que tenga el paciente es el adecuado para administrar una concentración definida del fármaco, habitualmente acenocumarol o warfarina. ¿Cómo hacerlo correctamente según estos datos? Disculpen. ¿Cómo se hace correctamente? Una solicitud adecuada, fecha, hora, pauta terapéutica, un método analítico adecuado,
una correcta extracción de la muestra de sangre y después de la concentración plasmática, una interpretación adecuada de los datos cinéticos y dinámicos, y el ajuste de dosis individualizado o poblacional incluso se pueden realizar cuando ya tengo estos datos de una monitorización, concentraciones plasmáticas y un seguimiento farmacoterapéutico. Como les digo, son los casos de aquellos fármacos cuando se hacen seguimiento a nivel, con medición de niveles plasmáticos de los medicamentos que tienen mayor complejidad. Por ejemplo, litio, teofilina, los anticoagulantes, algunos de ellos, se pueden hacer a través del seguimiento, a través de muestras de concentraciones plasmáticas, pero también lo pueden hacer a través de exámenes específicos que miden respuesta, como vimos la hemoglobina glicosilada, algunos anticoagulantes, e incluso puede hacer un seguimiento farmacoterapéutico evaluando la respuesta clínica del paciente. Disculpen, acá vemos cómo se siguen las concentraciones plasmáticas de diferentes medicamentos y son dos tipos de tratamientos. Un momento de obtención de muestra, ¿cierto? Y dos tipos de tratamiento con fenobarbital en ambos casos. Uno es un tratamiento que determina, ¿cierto?, los niveles plasmáticos a las 12 y 24 horas y después ve y determina los niveles plasmáticos también, pero con otro intervalo de tiempo de administración del fármaco. Y tenemos diferentes respuestas. En un caso tenemos acumulación, porque se está dando en cada alza del gráfico es una administración. Acá tenemos menos administraciones, acá tenemos más administraciones, y esto permite una acumulación. Esto no permite una acumulación, y tienen claramente respuestas terapéuticas diferentes. Por ejemplo, algunos intervalos óptimos que se pueden seguir dependiendo, observando esta tabla. Antes de esos intervalos ópticos, los beneficios que tienen la monitorización terapéutica de fármacos, que es la farmacología clínica, los beneficios directos e indirectos. Los directos: aumento de la supervivencia, acortamiento de la elaboración de la enfermedad, el tratamiento y la estancia en hospital, reducción de los efectos adversos, mejor manejo de interacciones medicamentosas, mejor manejo de situaciones específicas y también disminución de los costos asociados a los tratamientos y los costos médicos tanto de la institución de salud, del paciente y del Estado, porque disminuimos también la cantidad de días de pacientes hospitalizados y de uso de camas. Y los beneficios indirectos: mejoran los hábitos de prescripción, el cumplimiento también se mejora por parte del paciente y se obtienen mejores datos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Aquí tenemos intervalos óptimos, como vimos, de fármacos que habitualmente se monitorizan: digoxina, un antiarrítmico, teofilina, gentamicina, antibiótico, vancomicina, también antibiótico, amicacina. ¿Por qué se están monitorizando estos antibióticos? Porque son nefrotóxicos y vancomicina es ototóxico también. Entonces hay que seguir la concentración en los casos aquellos que el paciente está en riesgo de una falla renal o un problema renal, se debe seguir las concentraciones plasmáticas de este tipo de fármacos. Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital son hepatotóxicos, por eso también se están siguiendo. Los psicofármacos se pueden acumular y generar problemas a nivel del sistema nervioso, una depresión importante que puede llevar a otro tipo de depresiones respiratorias también. Y los antiarrítmicos también, algunos de ellos se les realiza monitorización porque también estos fármacos son proarrítmicos. ¿Qué significa eso? Si sus concentraciones se ven elevadas, puede generar efectos sobre el mismo ritmo cardíaco, agravando la patología. Y otros datos tenemos acá de interesante esta tabla que viene del paper que está aquí descrito abajo, en donde se evalúa las concentraciones plasmáticas de la madre y del niño recién nacido de antivirales para el VIH. Lo que se está evaluando acá es cómo el medicamento, estos diferentes antivirales contra el VIH, han pasado al niño y le genera una protección al bebé recién nacido. Entonces acá tenemos las dosis que tiene el niño y después las dosis que tiene 4 semanas después de
este tipo de antivirales y se está viendo si hay toxicidad y también se está protegiendo al niño o niña recién nacido de una contaminación cruzada. O en realidad que se contagie del VIH en forma vertical, o sea, de la placenta pueda ser contagiado. Entonces aquí se evalúan concentraciones plasmáticas tanto para la madre como para el niño y se pueden obtener relaciones y también se puede evaluar la toxicidad para el niño o si se está protegiendo al niño recién nacido para evitar y prevenir el contagio de VIH. Entonces, ¿qué podemos, conociendo este tipo de monitorizaciones, les puedo comentar que para generar nuevos fármacos y también para buscar la seguridad para los pacientes se realizan estudios clínicos. Que hoy en día, claramente, en este 2020 se ha escuchado bastante, porque son múltiples los estudios clínicos que se están haciendo. Se llaman estudios clínicos, los que se están haciendo hoy en pandemia son estudios clínicos acelerados. Nosotros vamos a ver en este minuto cómo se hacen en general los estudios clínicos, pero es correcto decir o es pertinente decir que los estudios que se están haciendo en este minuto no siguen esta línea, no siguen esta secuencia de tiempo, porque hay una necesidad imperante de buscar soluciones a lo que está ocurriendo. ¿Cómo se empieza esto? Se empieza a través de enfoques moleculares de dónde yo puedo tratar una enfermedad. ¿Cuáles son los puntos que la ciencia conoce, cómo atacar, cómo se puede identificar una vía de ataque, de enfoque a un determinado patógeno, un virus, o una bacteria o una enfermedad metabólica? ¿Dónde son las deficiencias y qué puedo yo copiar a través de la química? Copiar los sustratos endógenos quizá o copiar algunas zonas de los receptores en donde puedo antagonizar una respuesta o donde puedo inhibir una respuesta debido a estructuras químicas que son modeladas a través de sistemas computacionales. Una vez que establezco esto, genero modelos moleculares, de biología molecular, para establecer cuáles serían las respuestas a nivel celular, o sea, son estudios in vitro. Pero también existen modelos de animales pequeños, y esos modelos de animales pequeños, junto con los estudios in vitro, empiezan a entregar información. Información farmacocinética, farmacodinámica, acá tenemos información de interacción fármaco-receptor, puedo medir si el fármaco está inhibiendo la zona específica que estoy estudiando, o está activando, o está antagonizando, o generando una sinergia con un determinado proceso. Después empezó a haber respuesta en animales menores, después en animales mayores, se toman 3 tipos de animales diferentes para recién pasar a estudios en seres humanos. Pero estos primeros estudios con seres humanos se basan y generan datos importantes de seguridad y eficacia desde lo que se puede obtener desde los animales. Entonces, ¿qué pasa? En 1961 se produce el primer desastre y la información más compleja del riesgo que se pueden producir al administrar fármacos que no sean seguros. Antes del 61 no existían reglas estrictas para generar nuevos fármacos y para hacer estudios clínicos y se corrían importantes riesgos. Después del 61 se estableció una regla específica, la Declaración de Helsinki, donde establece las reglas para hacer estudios clínicos, para tratar con nuevos medicamentos en pacientes. Y también después del 2000 se actualizó y se hizo más rigurosa, debido a que cuando uno prueba nuevos fármacos está poniendo en riesgo a la población. Y eso se hace porque hay una razón superior, que curar a gran cantidad de la población. En este minuto, actualizándonos, llevamos más de 1 millón de contagiados por el COVID. Entonces hay una razón mayor, por eso y hay, bueno, además de más de 1 millón de contagiados, ya vamos a llegar a los 100.000 muertos los próximos días. Entonces, como ya les repito, existe una necesidad de buscar medicamentos, tratamientos o vacunas para combatir esto. Entonces, cuando desarrollamos nuevos fármacos, bueno, y también se me olvidó decirles que era el desastre de la talidomida.
es el desastre que se produjo con este medicamento, la talidomida, que es un medicamento que se ocupó para controlar las náuseas en el embarazo, pero que también producía sueño, entonces ayudaba a disminuir la ansiedad, pero el gran problema fue cuando se empezó a ocupar en mujeres que estaban embarazadas. Y todas las mujeres que habían tomado talidomida, se observó que un porcentaje importante tenía descendencia con focomelia. Y la focomelia es el desarrollo deficiente, anormal o el nulo desarrollo de extremidades. Y eso fue porque se expusieron estas mujeres embarazadas a este medicamento. Y fueron miles en el mundo, niños, descendencias, con eh, desarrollo anormal de extremidades, superiores e inferiores, o el nulo desarrollo de extremidades superiores e inferiores. Es por eso que después de esta vergüenza farmacológica se empieza a regular mucho más el desarrollo de nuevos fármacos. Entonces, ¿cuándo se desarrollan nuevos fármacos? Cuando se hacen los ensayos clínicos. Primero, los ensayos clínicos es toda evaluación experimental de una sustancia o medicamento mediante su administración y aplicación al hombre con algunos de los siguientes fines, y esto es importante: poner de manifiesto sus efectos farmacodinámicos y recoger datos sobre la absorción, distribución, metabolismo, excreción, establecer su eficacia por una indicación terapéutica o profiláctica o diagnóstico determinado, y reconocer también un perfil de reacciones adversas y establecer este perfil de seguridad y de reacciones adversas. Entonces, ¿cómo empezamos con esto? En forma bien resumida: desarrollo y descubrimiento en laboratorio. Vimos que primero se buscan los targets moleculares, ¿cierto? Se busca también diseñar una molécula que pueda ser reconocida en estos targets moleculares. Después vienen los estudios preclínicos, que son pruebas en animales, ¿cierto? In vitro también. Después vienen los estudios clínicos, que son las pruebas en personas. Después de este es un proceso largo, los estudios clínicos es el proceso más largo y el más complejo y el más riguroso. Después de años vienen las autorizaciones de aprobación de uso de las entidades regulatorias. Y después de eso, una vez que ya se autoriza su uso, sigue otro proceso que es la farmacovigilancia y la farmacología clínica, en donde se realizan seguimientos a los tratamientos, a los pacientes, y donde se empiezan a observar nuevas respuestas, nuevos efectos adversos, y donde nos podemos complicar bastante o podemos descubrir cosas bastante benéficas del uso de determinados fármacos. ¿Cuál es el tiempo estimado en esto? Que era la pregunta de la diapo anterior. Tenemos una fase de desarrollo de fármacos. Aquí tenemos la investigación básica, que es la que nosotros podemos hacer en Chile y que hemos hecho, o sea, han hecho, y también yo lo he hecho en diferentes situaciones, en diferentes momentos del desarrollo profesional, en donde estudiamos en animales pequeños, ratones, ¿cierto? In vitro, con extracción de tejidos específicos, de grupos celulares específicos, estimulación in vitro, ¿cierto? Y ver respuesta. Esa es la investigación básica que hace la gran mayoría de los científicos e investigadores en Chile, por un hecho netamente monetario, porque el proceso posterior se encarece demasiado. Después viene el descubrimiento, el desarrollo preclínico en animales, y después viene el desarrollo clínico, y ese desarrollo clínico se divide en fase 1, fase 2 y fase 3, y la fase 2 se puede dividir en fase 2A y B. Después que se producen los resultados y llegan a conclusiones y resultados favorables, donde un porcentaje importante de medicamentos fracasa porque no son seguros, ¿cierto? Pero aquellos que no fracasan llegan a los registros de autorización en diferentes partes del mundo. Eso es FDA en Estados Unidos, EMEA en Europa, Instituto de Salud Pública en Chile. Pero si nos vamos al desarrollo clínico, acá tenemos el desarrollo clínico en esta tabla y vemos qué probabilidades de éxito tiene, el costo aproximado, el gasto monetario y la duración en años. La fase 1 se ocupan de 50 a 200 sujetos sanos, la fase 2 de 100 a 400 pacientes con la enfermedad, la fase 3 de 1000 a
5.000 pacientes con la enfermedad, pero en la fase 3 también hay comparaciones con pacientes con otras enfermedades, con otras patologías, con otros medicamentos, y también se prueban y se comparan el medicamento que estoy estudiando con aquel medicamento que tenga mejor respuesta de la familia o el gold standard. Y después la fase 4 que corresponde a la a la etapa posterior a la producción del medicamento y autorización, que se llama etapa de postcomercialización. Tenemos miles de pacientes y millones de pacientes utilizando el fármaco. Esto ustedes lo revisan y van viendo la probabilidad de éxito en un comienzo es bajísima y va aumentando bastante poco según las fases, hasta llegar a un 80% donde es mucho más probable que llegue a ser un medicamento determinado. Acá tenemos, esta tabla describe descubrimiento, desarrollo preclínico, fase 1, fase 2, fase 3 y autorización. Entonces tenemos estudios bioquímicos, la síntesis, 10.000 sustancias, pruebas en tejidos, efectos preclínicos, animales menores, se estudian los mecanismos de acción, algunas cosas de toxicidad, en tejidos también, donde se extraen tejidos y se ve la respuesta, órganos aislados, animales menores, y de esas 10.000 iniciales van quedando solamente 10.000 porque van siendo seguras, y después esas 10 que teníamos anteriormente pasan a una fase clínica. La fase 1, ¿cierto? Donde son individuos sanos, dijimos. Se ve efectos en las funciones normales del paciente, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el estado psicomotor, funcional del paciente. Se define una dosis, se define datos farmacocinéticos que se obtuvieron de la prueba en animales. Después tenemos los estudios clínicos de fase 2, donde ya se ve el efecto del medicamento en la enfermedad, la seguridad, la eficacia de la dosis y la farmacocinética. Y la fase 3 en grupo de pacientes, y hay una comparación con las terapias estándares que yo le dije, el gold standard. El gold standard, por ejemplo, si estoy estudiando un antihipertensivo, el gold standard va a ser losartán o enalapril. Entonces el medicamento que yo esté inventando, lo que esté desarrollando, debería compararse en la fase 3 con losartán o con enalapril, dependiendo de los mecanismos que tengan estos medicamentos. ¿Cuáles son en detalle las fases y cómo se describen? De 1 a 1.000 pacientes, solo el 20% llega a comercializarse y la inversión puede ir de 100 a 260.000 millones de dólares para producir solamente un fármaco. Y esto, la inversión, responde a por qué después los fármacos cuando son descubiertos son tan caros. También se describe la fase 0, que es la evaluación preclínica, o sea, en animales in vitro, animales menores in vitro, la fase 1, 2 y 3, evaluación clínica pre-comercialización, y la fase 4, evaluación clínica post-comercialización. La fase 4, como les dije, es cuando el medicamento está en el mercado. La fase 0 o preclínica estudia la acción farmacológica de un nuevo fármaco con el fin de definir índice terapéutico, toxicidad aguda, subaguda y crónica, carcinogénesis, mutagénesis y teratogénesis. Carcinogénesis que produce cáncer, mutagénesis que produce mutaciones, y teratogénesis, que engloba la mutagénesis también, son efectos sobre los individuos que nacen, mutaciones genéticas, malformaciones, mutaciones o problemas bioquímicos también son considerados como teratogénesis. Además se estudian las características farmacocinéticas para estimar dosis e intervalos de administración. Después pasamos a la fase 1, los primeros individuos. Acá tenemos el primer ser humano que se le administra el medicamento, y en la fase 1 tenemos, el primer ser humano se llama Fishman, y ese ser humano es un individuo totalmente sano, que ha firmado un documento que libra de responsabilidades al laboratorio. Acá es donde se empiezan a firmar los consentimientos informados,
Y también que se describe que no se les puede pagar a los pacientes por estar en estos estudios clínicos. Lo único que se les hace habitualmente son evaluaciones completas médicas. Entonces, algunos pacientes entran a estos estudios clínicos con la finalidad de tener una evaluación médica completa y tener una seguridad en su estado nutricional. Entonces, en la fase 1, el primer ser humano establece intervalos de dosis segura, biodisponibilidad, cinética de eliminación y tiempo que tarda en alcanzar el nivel estable. Se realiza en voluntarios adultos sanos que no tomen alcohol, droga ni medicamento y que, tras la adecuada información, den su consentimiento escrito, como ya les dije. Después viene la fase 2, y en la fase 2 tenemos la medición de la eficacia del medicamento. El nuevo fármaco se empieza a evaluar en pacientes con la enfermedad y se va a medir si en realidad sirve o no para lo que lo estoy buscando. Y en eso se delimitan los intervalos de dosis terapéutica, se evalúa la variabilidad interindividuo y se verifica la seguridad a las dosis que lo estoy administrando y se valora la relación eficacia-toxicidad. Y también se resuelve la pregunta, o sea, ¿el fármaco sirve o no sirve? ¿Resuelve o no resuelve un síntoma o una patología? Después de la fase 3 tenemos la eficacia y seguridad del nuevo fármaco a corto y a largo plazo. El número de pacientes es mayor y las condiciones clínico-terapéuticas son más próximas a la realidad poblacional que finalmente va a estar siendo utilizado el fármaco. Además se compara con el gold estándar, como ya le dije. Y la fase 4 tiene como principal enfoque, una vez que ya se consiguió la autorización de uso de este fármaco, el principal enfoque en la fase 4 va a ser la vigilancia de la respuesta del fármaco en otro tipo de pacientes, en otras condiciones, con una mayor frecuencia de utilización. También se evalúan aquellas reacciones adversas a medicamentos que son de baja frecuencia. ¿A qué me refiero a eso? En los estudios clínicos se pueden estudiar hasta 5.000 pacientes. Una vez que se comercializa a nivel mundial el fármaco, son millones de los pacientes que van a tomar el fármaco. Y eso se traduce a que aquellas reacciones adversas, que son muy poco frecuentes, que sea una en 100.000 o una en 1.000.000 de personas, empiezan a aparecer y deben ser descritas para establecer la seguridad del fármaco. Si hay una reacción adversa que ocurre una en 1.000.000, tiene que ser informada. Y es en esta fase en donde se logra obtener esa información. Antes no se logra obtener. Bueno, después tenemos, como ya dijimos, la fase 0, y en la fase 0 se evalúan diferentes datos, como el caso de la dosis letal, la dosis efectiva, el intervalo terapéutico, el índice de seguridad. Y estos datos son sumamente importantes porque me permite trabajar con mayor seguridad, como se dice, pero también tener la precaución de utilizar las dosis que no generan riesgo importante a los pacientes. Por ejemplo, el índice terapéutico, ustedes lo ven que va desde, ¿qué concentración es esta? Concentración efectiva 50, ¿cierto? Hasta la concentración letal 50 o dosis letal 50, la que está acá, dividido por la dosis efectiva 50, que es la que está acá. Al dividir la dosis letal 50, que corresponde a que el 50% de los individuos que se le dio esa dosis muere, se divide por la dosis efectiva 50, que lo que significa que el 50% de los individuos que se les administró esa dosis tiene resultados óptimos. Se establece el intervalo terapéutico. Y ese intervalo terapéutico tiene inmerso en sí el índice de seguridad. ¿Qué significa eso? La dosis letal 1, o sea, la dosis en que el 1% de los pacientes fallece, dividido por la dosis efectiva 99, que es la dosis en que el 99% de los pacientes responde. Ese intervalo de seguridad es importante, tanto como el intervalo terapéutico, el índice terapéutico y el índice de seguridad, porque nos permite trabajar en forma más o menos segura con determinados fármacos. Si el índice terapéutico es mayor, es más seguro trabajar con ese fármaco.
Si el índice de seguridad es mayor, nos da más seguridad para trabajar. Y si son menores ambos números, hay que tener mucha precaución, ojalá monitorizar constantemente el fármaco y tener especial precaución en aquellos pacientes con patologías metabólicas, hepáticas y renales que pueden agravar la situación. Detalle más de los estudios clínicos, fase 1 que ustedes ven un detalle, la fase 2 que nos vamos a ahondar en esto, y de algunos conceptos. En la fase 2 se producen estudios donde se controla la exposición de los pacientes, especialmente o principalmente con placebos. Y con placebos, ¿por qué? Porque estos estudios controlados se les da a algún grupo de pacientes el medicamento y a otro grupo el placebo y se compara la respuesta. Y esa misma fase 2 se divide en fase 2A y B. La fase 2A es la temprana, son estudios abiertos, se selecciona las dosis para la fase siguiente y se hacen seguimientos de efectos adversos. Y la fase 2B tardía se estudia en forma controlada con el placebo, se compara, se establece eficacia preliminar, se resuelve alguna de las dudas que se tenían de la eficacia y se define la dosis óptima del medicamento. Y después la fase 3, que es la más importante de todas, en mayor número de pacientes se busca la eficacia terapéutica final. ¿Por qué? Porque se compara con el medicamento, el gold estándar, en una duración más prolongada, se detecta mayor número de efectos adversos, se hacen ensayos a ciego. ¿Qué significa eso? Que solamente la persona que evalúa los resultados, que es un estadístico habitualmente, sabe o logra saber finalmente cuáles son los pacientes que tomaron el placebo, cuáles son los pacientes que tomaron el nuevo fármaco y cuáles son los pacientes que tomaron el gold estándar. Y de esa forma, sin antes tener estos datos, yo puedo establecer con mayor rigurosidad que las respuestas propias del medicamento no fueron influenciadas por ningún tipo de sesgos y solamente evalúo la respuesta del fármaco. También se hacen aleatorizados, randomizados, o sea, no se sabe a quién se le da el placebo, el estándar y el medicamento que se está descubriendo. Y también se hacen de forma multicéntrica. ¿Qué significa eso? Que en diferentes partes del mundo grupos de investigadores reclutan a pacientes y exponen a esta terapia, porque de esa forma yo tengo un aumento de la variabilidad. Diferentes etnias, diferentes países, diferentes protocolos, ¿cierto? Disculpen, los protocolos son los mismos, pero sí diferentes países, diferentes realidades. Puedo tener mayor variabilidad y mejor respuesta y mejor análisis de los resultados. Y la final, diferenciar los fármacos entre uno y otro, ¿cierto? Impacto en la morbimortalidad, etc. Y aquí tenemos el mismo detalle. Ustedes, por favor, analicen este mismo detalle, cómo se lleva, cuánto cuesta, cuántos son los gastos asociados en esta zona y cuántos son los años aproximados para descubrir nuevos fármacos. ¿Por qué todo esto es importante? Porque esto permite descubrir nuevos fármacos y esos nuevos fármacos finalmente nos llevan a resolver enfermedades que antes no eran posible resolverlos, como es lo que se está haciendo hoy en día para la búsqueda de una nueva vacuna para el coronavirus. Pero también los estudios clínicos nos permiten, que la diapo que está acá, rescatar antiguos fármacos. ¿Por qué? Porque estos estudios clínicos yo empiezo a ocupar fármacos que por alguna razón o por una observación clínica, una praxis específica de un grupo de científicos observa que empiezan a tratarse y a responder bien un grupo de pacientes para un determinado fármaco. Y acá tenemos el fexinidazol, agente antiprotozoario, tiene actividad sobre diferentes parásitos, ¿cierto? Y el metabolito activo genera una sulfa específica. Pero se observó que la enfermedad del sueño, una infección transmitida por una mosca específica, puede producir una inflamación, tiene síntomas específicos, ¿cierto? Esta enfermedad del sueño, pero se observa que este fármaco, que fue descubierto en 1970, muy antiguo y casi en desuso en el mundo, empezaba a entregar
pruebas de efectividad y muy llamativas para esta enfermedad. Y se autoriza finalmente el 2019, en febrero, que se utilice este nuevo fármaco para tratar esta enfermedad en África específicamente, donde tenían las mayores complicaciones y se permite salvar un montón de vidas. Así se rescatan nuevos fármacos, ya ha pasado con un montón de nuevos fármacos y este año principalmente se está trabajando arduamente en buscar alternativas de rescate de nuevos fármacos, porque si vamos a buscar una cura, un tratamiento farmacológico para el coronavirus, tendríamos que estar 12 años para producir un fármaco, o quizá, si se hace acelerado, al menos 3 o 4 años. Casi imaginando demorarse eso, pero al rescatar nuevos fármacos se pueden obtener información importante. También estudios clínicos que están en proceso les pongo acá. Por ejemplo, este grupo de fármacos que son anticuerpos monoclonales y otro grupo de fármacos para diferentes tipos de cáncer, un fármaco LI 32, etc. Una molécula que todavía no tiene un nombre específico, se está estudiando para la diabetes, en este caso tipo 2, a través de un grupo de hormonas que se llaman incretinas, y se está haciendo entonces en este caso, en el 2018, noviembre, estudio comparativo controlado en fase 2, para buscar un nuevo fármaco para ser utilizado en diabetes. Acá tenemos el estudio en fase 1, ¿cierto? Para un cáncer, un linfoma específico, ¿cierto? Acá tenemos otro estudio, anticuerpo monoclonal con algunos otros anticancerígenos, y se está estudiando este grupo de fármacos para un estudio en fase 3. Y es lo que se está haciendo comúnmente. En enero del 2019 se está haciendo este tipo de estudios para determinar si esta mezcla de anticancerígenos podía tener una buena respuesta en un cáncer específico. Y la esperanza. Acá vimos cómo se rescatan nuevos fármacos. ¿Qué están haciendo hoy en día? Hoy en día, en este minuto, los científicos que estudian la farmacología terapéutica y la medicina están buscando y quieren rescatar nuevos fármacos. La farmacología en este minuto está corriendo. Quizá en alguna parte del mundo, incluso en nuestro país, podemos tener científicos que están buscando el uso de la acitromicina y otros macrólidos en el tratamiento del COVID-19. Hay estudios y hay alguna información. En países ya se está ocupando, incluso en Chile. En algunas clínicas privadas me han comentado que ya se está utilizando acitromicina junto a otros fármacos. Incluso la Sociedad de Infectología ayer publicó la forma de utilizar la acitromicina para COVID-2 en conjunto con otros fármacos, como por ejemplo la cloroquina y la hidrocloroquina, que son medicamentos que inicialmente se ocupaban para la malaria. Hoy en día se ocupan para el lupus, bueno, sigue ocupándose para la malaria, pero principalmente se está ocupando para el lupus, para la artritis reumatoidea, disponible en Chile, igual que la acitromicina. Y se ha observado que tiene una respuesta, al parecer, favorable en el tratamiento del COVID, un rescate de un fármaco antiguo, pero con un uso diferente. Y otros datos farmacológicos, enalapril, losartán y otros medicamentos que actúan sobre el eje renina-angiotensina-angiotensinógeno, pueden ser usados, no pueden tener alguna relación o problema en pacientes que tienen COVID-19. Esto es farmacovigilancia. Se está viendo si hay alguna relación o algún aumento del riesgo relativo de aquellos pacientes que toman el medicamento y que padecen esta patología viral. Es lo que se está haciendo. Hoy en día, iniciar este curso se podría hacer completamente, podría realizarse un curso práctico, pero nos tenemos que quedar en la casa, entonces no vamos a hacer un curso práctico. Ustedes se pueden quedar en la casa, yo no puedo. Estoy trabajando de lunes a domingo, pero es parte de la labor que uno asume cuando se dedica a la salud pública y tiene que resolver un montón de otras cosas que finalmente hay que proteger a la ciudadanía y a la población.
Y esto es lo mismo que le estoy mostrando, algunos datos que le he mostrado en la diapo anterior, pero son la línea de ataque farmacológico que se está buscando para el COVID. Acá tenemos anticuerpos monoclonales, acá tenemos un compuesto que se llama Camostat, cloroquina e hidroxicloroquina, antivirales, que son medicamentos utilizados para el VIH, estos tres que están acá, también se están ocupando como posibles tratamientos con algún tipo de éxito para esta enfermedad respiratoria viral. Incluso aquí falta otro que actuaría en esta zona, que se llama el interferón 2B, que ustedes conocen que es un medicamento cubano que también se ha utilizado en diferentes partes del mundo, pero el interferón básicamente 2B es uno de los compuestos que nuestro sistema inmunológico ya tiene. Lo que hace este interferón es ser administrado y estimular la respuesta inmunológica finalmente. Y a través de la estimulación de la respuesta inmunológica permite una mejor respuesta, permite una mejoría también y atacar y combatir mejor el virus. Es lo que todos esperamos que estos desarrollos puedan tener datos fidedignos, reales y tangibles y robustos también para en el corto periodo de tiempo tengamos un control de la enfermedad que nos está aquejando a nivel mundial. Y lo último en la farmacovigilancia. La farmacovigilancia se produce una vez que el medicamento ya está siendo comercializado y se define como la ciencia en conjunto de actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos asociados al uso de medicamentos. Y esto es importante, se hace en Chile y se hace en todas partes del mundo, porque gracias a la farmacovigilancia podemos encontrar aquellas reacciones adversas poco frecuentes. Podemos encontrar reacciones adversas que se producen en un grupo determinado de la población, o incluso podemos determinar efectos de fallas terapéuticas o fallas en la fabricación de un determinado fármaco. Y al identificar esto, por ejemplo, podemos saber si un medicamento fue mal envasado, por ejemplo, o fue mal fabricado, o si el medicamento a una población específica con unas características genéticas puntuales le genera mayor complicación o incluso puede generar mayores beneficios. En Chile está descrito el proceso del que ustedes pueden ver acá y lo que dice la ley de la farmacovigilancia, porque esto es una ley en la gran mayoría de los países, bueno, en todos los países desarrollados, los que están en vía de desarrollo también, establece que todo profesional de salud tiene que informar la existencia y aparición de efectos adversos. Tiene diferentes tipos de realizarse esta farmacovigilancia, la notificación anecdótica, cuando el paciente va y se sienta en la consulta y le dice a usted, ¿sabe qué, doctor o doctora? El medicamento me produce demasiado sueño, me produce mareo, me produce hipo. Eso es anecdotaria. Notificación voluntaria es cuando uno hace este trabajo y hace un seguimiento y también se empieza a hacer a un determinado grupo de pacientes o un determinado tipo de medicamento y se empieza a buscar en forma minuciosa la aparición de nuevos efectos adversos. Esto requiere análisis estadístico, monitorización intensiva de pacientes hospitalizados, estudios de corte, estudios de casos controles y otra fusión o metaanálisis también. Y aquí tenemos algunos datos que ha permitido o algunas situaciones que ha permitido la farmacovigilancia. Por ejemplo, medicamento alocetrón, que era para el colon irritable, fue aprobado el 2000 y fue retirado el 2000 porque producía cirugías de colon y muerte. Esta mezcla, que era un medicamento que era el Fenproporex con la fentermina, que se ocupaba para tratar la obesidad, fue autorizado en el 96 y fue sacado el 97 por daño vascular, porque son datos que entrega la farmacovigilancia. La cisaprida, que hoy en día todavía existe en Chile, un procinético, fue autorizado en el 93 en Estados Unidos y fue sacado el 2000 porque producía insuficiencia hepática, arritmias. El Rafecoxib y el Valdecoxib son dos antiinflamatorios no esteroidales que fueron descubiertos en la década de los 90 y en el 2001 y 2004 fueron sacados del mercado porque producían riesgo cardiovascular. Y hoy en día todavía tenemos fármacos como el Celecoxib y el Etoricoxib de la misma familia
pero estos dos fueron sacados del mercado. A ese nivel puede llegar la farmacovigilancia, a determinar que determinados fármacos deban salir de la venta al público porque generan riesgos importantes. Y estudios clínicos de farmacovigilancia, por ejemplo el que vemos acá, seguridad y eficacia del tiotropio en niños de 1 a 5 años con síntomas de asma persistente, estudio randomizado, doble ciego, con placebo controlado. Lo que se está estudiando es la respuesta de niños a un antimuscarínico que se ocupa habitualmente en asma. Y finalmente, al yo realizar la farmacología clínica, puedo tener finalmente datos tangibles del cumplimiento farmacoterapéutico de los pacientes. Puedo saber si en realidad está siguiendo la terapia y puedo conocer las características del paciente, del entorno familiar incluso. Puedo tener un aumento, una mejoría en la relación médico-paciente y también puedo conocer otras enfermedades que puede padecer el paciente. El cumplimiento de la terapia farmacológica puede ser valorada por el médico tratante en forma directa, como ya dijimos, medición de niveles plasmáticos, o indirecta, información entregada al paciente o al entorno, o un examen específico. El control de cumplimiento terapéutico mediante el método indirecto mejora la toma de la medicación porque el paciente sabe que se puede detectar su incumplimiento, y eso es importante. Y el cumplimiento terapéutico finalmente nos sirve para reducción vírica prolongada, por ejemplo. Un paciente que no se toma los medicamentos del VIH va a tener la carga vírica elevada, va a tener problemas sintomáticos, va a tener una enfermedad sintomática, y eso mismo me va a servir a mí para poder, o a ustedes profesionales prescriptores, me va a servir para indicarle al paciente que debe seguir los tratamientos porque los exámenes clínicos hablan por sí solos y demuestran que no está siguiendo su terapia. Mejor salud general, reducción del riesgo de farmacoresistencia, también es importante. Este mismo paciente que se toma sus medicamentos antivirales contra el VIH un día sí y un día no, lo que está haciendo es aumentar el riesgo de resistencia de los fármacos antivirales, porque no está siguiendo las terapias. Lo mismo con los antibióticos. Mejora también la calidad de vida, el seguimiento, el cumplimiento terapéutico, y disminuye también, en el caso del VIH, el riesgo de transmisión, porque si un paciente se toma correctamente su tratamiento, sigue la terapia recomendada por su médico tratante, sigue otras medidas de higiene en su salud también, puede tener una vida totalmente normal, ¿cierto? Puede incluso, se ha demostrado en algunos pacientes con cargas virales muy bajas, casi indetectables, llegan en algunos casos muy puntuales a ser pacientes que no contagian el VIH. Lo importante siempre cuando realicemos una prescripción y hagamos seguimientos farmacoterapéuticos es conocer en forma detallada el medicamento y al paciente. El medicamento y el paciente y los datos del medicamento también hay que hacérselos llegar al paciente porque es el que menos información tiene y el que más errores puede cometer. Yo siempre les digo, y se los he dicho en otras oportunidades, podemos elegir el mejor medicamento, podemos ser los mejores profesionales, podemos tener la mejor cantidad y disponibilidad de insumos clínicos, exámenes de laboratorio, estructura física, ¿cierto? Pero si no tenemos un paciente informado que se tome su medicamento y que siga las terapias, todo el esfuerzo que estamos desarrollando quedaría claramente en nada. Y siempre buscar medios de información importantes, libros, catálogos y farmacopeas, guías farmacológicas y revistas siempre. Están todas en esta página. Todas las revistas científicas válidas están en esta página. Y uno tiene que ir filtrando aquellas que me parecen más serias o no, las que tienen mayores puntajes de impacto científico. Y el uso racional de medicamentos, finalmente, con buenas terapias farmacológicas, buenos seguimientos, nos permite que pacientes reciban los medicamentos apropiados a sus necesidades clínicas, en dosis requeridas, por periodos de tiempo adecuados y a un costo accesible para la población.
lo que genera finalmente una buena administración, industria farmacéutica que están haciendo su trabajo, sistemas sanitarios que están cumpliendo con la protección de la población, profesionales sanitarios informados y pacientes que también están comprometidos con su terapia. Y finalmente, en todo el mundo, más del 50% de los medicamentos que se prescriben y dispensan y comercializan son comercializados, dispensados, prescritos en forma inadecuada, lo que pone en riesgo a la población. Y finalmente, para esta clase, se viene una semana y varias semanas sumamente complejas. Quédense en su casa ustedes, chiquillos, alumnas y alumnos, cuiden a su familia, cuiden a su entorno, infórmense, les dejé ya una tarea en el foro y también ahí les dejé el WhatsApp de la OMS para que puedan compartirlo y aquellos que no tienen el conocimiento médico se puedan informar a través de esta vía y no a través de los audios, las redes sociales, donde hay muchísima información que no aporta nada y que finalmente termina agravando esta situación y complicando más la situación cuando la gente no entiende que la única medida demostrada para controlar esta pandemia es el aislamiento social. Es lo único que ha resultado en el mundo hasta este minuto. No tenemos otra solución hoy. Así que incentiven a sus círculos cercanos a cuidarse, a quedarse en su casa, al distanciamiento social y a recibir y buscar información en medios que son fidedignos y son confiables. Nos vemos, alumnos, y revisen el foro porque ahí les dejé un mensaje y hay una primera tarea para que empecemos a debatir. Muchas gracias.